Ahora bien, llegamos al momento donde abrimos nuestras Biblias y nos encontramos en la carta de Pablo a los Efesios, que comenzamos a estudiar ya un par de domingos atrás. Es una carta preciosa, es una carta donde el tema principal es la teología de la iglesia, y estamos realmente contestando la pregunta en el capítulo 1, ¿cómo comenzó la iglesia? Y lo que estamos observando es que en este capítulo 1 de Efesios, el apóstol nos presenta el plan eterno de la iglesia como cuerpo antes de que el mundo existiera. Este es un vistazo a la eternidad pasada. En los versículos 1 y 2 que vimos la última vez, Pablo se dirige a los santos, o sea, a los creyentes, los hijos de Dios, los redimidos que están en Éfeso. Hoy esta instrucción es para los santos, los redimidos, los hijos de Dios que están en Panorama City, aquí particularmente en el Ministerio Hispano. Es para los santos, es para nosotros, es para el pueblo de Dios. Y vamos a leer, para introducirnos una vez más al tema hoy, los versículos 3 y 6, del 3 al 6, donde Pablo comienza esta instrucción sobre el comienzo de la iglesia desde la eternidad de esta manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Noten, toda bendición espiritual. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Y aquí veremos la introducción de la gran, preciosa, majestuosa doctrina de la elección divina. No es una mala palabra, hermanos, la elección está en la Escritura. Y aquí la tenemos una vez más, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. El énfasis es la voluntad de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. Y lo que aquí vemos es que Dios está obrando antes de la fundación del mundo, y estos versículos que acabamos de leer en nuestro tiempo devocional, del 3 al 14, tenemos la formación del cuerpo desde una eternidad pasada. Este es el plan eterno de Dios para su iglesia. Es importante entender este pasaje para darnos cuenta que nosotros, aquellos que pertenecemos a la iglesia de Cristo, los santos, los redimidos, aquellos que hemos sido salvados y somos de Dios, no somos el resultado de un azar, de una casualidad o de alguna decisión nuestra, sino que nuestra salvación descansa total y absolutamente en el plan soberano y eterno de Dios para con los suyos. Los redimidos, los santos, la iglesia, son el producto del propósito eterno de Dios para los que Él llama. Y yo creo que realmente no hay nada más confortante que traiga ánimo y tranquilidad al corazón de un creyente saber que él o ella es parte de un plan eterno de Dios, que no hay nada accidental en su vida, que ese plan no necesita ninguna modificación, ninguna alteración. Es un plan perfecto y es un plan seguro, que no hay nada que pueda cambiar ese plan, que es un plan diseñado, como vimos y dijimos desde antes de la fundación del mundo, y culmina en una gloria futura. Y es un plan que Dios lleva a cabo hasta que quede terminado. El que comenzó la buena obra en vosotros, dice Pablo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No hay posibilidad de fallas. Dirigiéndose a los romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos nos habla de este gran propósito eterno. Leyendo ahí el versículo 28, nos dice Pablo, capítulo 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. ¿Quiénes son estos? Una vez más se identifican como los que son llamados conforme a su propósito. Ahí está. ¿Y qué es ese propósito, Pablo?
versículo 29 al 30. Porque a los que de antemano conoció, noten eso, que Dios conoció a cada uno de aquellos que serían parte de la iglesia de antemano. Ese vocablo, conoció de antemano, se refiere al hecho de que Dios nos escogió, nos conocía desde antes de la fundación del mundo. No es que Dios conocía acciones nuestras que íbamos a llevar a cabo, sino que nos conoció a nosotros. Nos conoció desde antes de la fundación del mundo y dice, a esos también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, declaró justos, y a los que justificó, a estos también glorificó. Una vez más, todos y cada uno de los integrantes de la iglesia, los redimidos, somos parte de un plan y propósito eterno de Dios. No hay ningún accidente en ese plan. Dios lo tenía ya preparado de antemano. Bueno, entonces, por esa razón, porque la iglesia es de Dios, porque es el diseño de Dios, porque es la idea de Dios, porque es la obra de Dios, Pablo comienza entonces el versículo 3 diciendo, bendito entonces sea, ¿quién? Dios, ya que Él es el autor, Él es el diseñador de la iglesia, bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En primer lugar, Pablo declara su alabanza a Dios diciendo, bendito sea Dios. Lo vimos la vez pasada, eulogetos, en griego, de ahí sacamos nuestro vocablo en castellano, elogio, que quiere decir hablar bien de alguien. Hablar bien de alguien quiere decir que ese individuo es bueno. Entonces, lo que vemos que en la Escritura que solamente hay uno bueno. Nosotros no somos buenos, aunque a veces elogiamos a personas por ciertas bondades. El único que merece elogio genuino, porque es bueno, es Dios. Solo Dios es digno de ser elogiado, alabado. Y Pablo dice, bendito sea, elogiado sea el único bueno y digno de ser elogiado, Dios. Bueno, así comienza su instrucción sobre la formación de la iglesia en una eternidad pasada. No es nada más apropiado ni digno de nosotros, o para nosotros los redimidos, que traer alabanza a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho. Él es bueno sobremanera y digno de ser elogiado, alabado. Y es lo que hace el apóstol Pablo. En primer lugar, Pablo aquí subraya la razón por bendecir a Dios. Dios es quien es la fuente de toda bendición. Dice ahí el pasaje, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Noten eso, nos ha bendecido. No es que Dios nos va a bendecir, sino que ya hemos sido bendecidos. Toda bendición tiene su origen en Dios. Santiago nos dice que toda buena dádiva viene y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Toda buena dádiva es de Dios, toda bendición es de Dios, aun cuando estamos pasando por momentos difíciles, tristes, de aflicción. Dios está en control. Por eso Pablo puede decir que todas las cosas ayudan a bien. Todo viene de su mano. Él está en control de todo. ¿Para quién es la promesa? Versículo 28 de Romanos 8 nos dice, para los que a Dios aman, que también se identifican como aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. O sea, todo lo que nos sucede en la vida como hijos de Dios, Él está en control. Y todas las cosas ayudan a bien en el caso de los que han sido llamados a salvación. Él bendice porque Él es bueno y obviamente Él es la fuente de toda buena dádiva. ¿Quiénes son los bendecidos? Una vez más, Pablo hace hincapié en eso en el versículo 3. Dice, nos bendijo. ¿Quiénes son los nos? ¿Quiénes son estos? Bueno, los santos, los escogidos de Dios, los creyentes, ya identificados en el versículo 1.
En su plan soberano, Dios ha escogido bendecir de manera singular a estos, a los que Él llama a salvación, a nosotros. Y somos bendecidos de tal manera que es casi imposible imaginar todo lo que tenemos en Cristo. Nos bendijo, dice Pablo, noten ahí, con toda bendición espiritual. Otra vez, no es una promesa, es un hecho. Nos bendijo con toda bendición espiritual. La palabra de espiritual es la traducción de la palabra neumáticos en griego, que tiene la idea, siempre se usa en relación a la obra del Espíritu Santo. No es simplemente una palabra que contrasta lo físico del ser humano a lo espiritual, sino que se refiere a bendiciones espirituales, y la fuente de toda bendición espiritual en la vida de un creyente es el Espíritu Santo. Toda bendición espiritual es del Espíritu de Dios. Dios nos ha dado su Espíritu, quien reside en nosotros, quien es la fuente de toda bendición espiritual. Más en el versículo 13 y 14 de este mismo capítulo nos habla del Espíritu Santo con el cual fuimos sellados en Cristo. Versículo 13 al final, fuimos sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Y el versículo 14 nos dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo está en nosotros. Es el sello que nos guarda, nos protege y es la garantía de nuestra herencia futura cuando Cristo venga por nosotros. Dios nos dio su Espíritu, reside en nosotros y es la fuente de toda bendición espiritual en la vida de cada uno de aquellos que hemos sido redimidos. Y todo lo necesario entonces para vivir espiritualmente ya está en nosotros. Todo lo necesario. El apóstol Pedro lo expresa de esta manera en 2 de Pedro 1:3. Pues su divino poder, dice Pedro, nos ha concedido. Noten otra vez que no es que nos va a conceder, sino que nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios no solamente promete recursos, sino que nos dice que ya son nuestros, pertenecen a nosotros. Lo que sí debemos pedir es sabiduría para entender y apropiarnos de esos recursos. Por eso Santiago nos dice en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene o es falto de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Debemos rogar, pedir al Señor que nos dé sabiduría. Pero ¿dónde encontramos la sabiduría? Bueno, el salmista nos dice en el Salmo 119, versículo 18, abre los ojos para que vea las maravillas. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. La sabiduría divina se encuentra en su palabra. Por eso Proverbios 2:6 nos dice, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios para ser sabios. Y este conocimiento es progresivo, es continuo, es cada día más y más y más, como hijos de Dios. Tú no puedes ser sabio sin el conocimiento y obediencia a la palabra de Dios. O sea, no es cuestión de simplemente, o no es automático decir que porque uno es creyente ya es sabio, porque tiene el Espíritu Santo ya es sabio, sino que esa sabiduría claramente nos enseña su palabra, viene de su boca, viene del conocimiento de su palabra. Si queremos crecer en sabiduría, dos cosas. Debemos pedir que el Señor nos dé sabiduría y, en segundo lugar, dedicarnos a examinar, meditar en su palabra, porque de ahí viene la sabiduría. Por eso es que hay tantos creyentes que son necios, porque no conocen la palabra bien. No se familiarizan con la palabra, no están en la palabra, no piden a Dios que el Señor les dé sabiduría. Por lo tanto, hay muchos creyentes que son no sabios, sino lo contrario, necios. Entonces, cuidado. Queremos sabiduría, pidamos sabiduría a Dios, el cual da a todos abundantemente, pero sabiendo que la sabiduría viene de su palabra y se encuentra en su palabra, no es automática. Ahora, definitivamente lo que estamos observando es que espiritualmente somos ricos.
ricos. A veces no nos damos cuenta de todo lo que poseemos en términos de bendiciones espirituales, pero somos sumamente ricos. Tristemente, a veces vivimos muy por debajo de lo que tenemos, muy por debajo de lo que es nuestro en Cristo Jesús. Qué triste vivir una vida de pordiosero espiritual cuando somos ricos, superabundantemente ricos en Cristo Jesús. Qué triste, qué triste. Y sin embargo, tantos creyentes se encuentran en una posición de vivir pobremente cuando deberían vivir como personas que pertenecen al Señor y son ricos espiritualmente. Pablo nos dice que las bendiciones nos fueron dadas y se encuentran en los lugares celestiales. Los lugares celestiales. Una frase interesante que se menciona 5 veces aquí en Efesios. Está en Efesios en este versículo 3 del capítulo 1. Está en el versículo 20 de este mismo capítulo. Está en el capítulo 2, versículo 6. Otra vez aparece ahí, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 6, versículo 12. Los lugares celestiales. Aparentemente, no aparentemente, es obviamente importante que sepamos qué es eso de los lugares celestiales. Bueno, no es simplemente que una referencia al cielo. Parte de eso es verdad. Pero los lugares celestiales incluye todo el ambiente sobrenatural de Dios. Es su dominio, todo lo que se encuentra en la esfera de operaciones de Dios, espiritualmente hablando. Lo espiritual en contraste a lo terrenal. Los cristianos sabemos por la Escritura que tenemos 2 niveles de experiencia. Vivimos en esta tierra y la Biblia nos dice, sin embargo, que somos ciudadanos ¿de dónde? Del cielo. Lo escuchamos anoche en la predicación de la Cena Internacional. Vivimos aquí, aunque nuestra patria está en los cielos. Disfrutamos nuestras patrias ayer, nuestros países de origen y cantamos himnos nacionales como lo hacemos cada año en este evento y disfrutamos mucho eso. Pero se nos recordó y debemos recordar una vez más que nuestra patria no es uno de estos lugares. Está en los cielos. Claramente dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Posicionalmente, ya estamos en los lugares celestiales. Ahí está nuestra ciudadanía. Ya ha sucedido. Es una realidad espiritual. Hemos sido transferidos, dice Colosenses 1:13, del reino de las tinieblas, del reino del diablo, del pecado, de nuestra condición adámica con la cual vinimos como descendientes de Adán. Estábamos en Adán, capítulo 5 de Romanos, y ahora estamos en Cristo. Y estamos en Cristo y con Cristo en los lugares celestiales. Donde está Él, ahí estamos nosotros porque estamos en Cristo. Vayan conmigo a Romanos capítulo 6, un segundo. Romanos capítulo 6, donde el apóstol Pablo está argumentando en contra de la conclusión absurda de que si hemos sido salvos por gracia y donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, algunos llegan a la conclusión, bueno, si eso es cierto, entonces pequemos, cuanto más pequemos, más gracia. Y Pablo dice, eso es absurdo, y por eso comienza el capítulo 6 de esa manera. ¿Qué pues diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y la pregunta es ridícula, y lo hace a propósito, y contesta el versículo 2, de ningún modo, imposible. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo es que viviremos aún en él? Hemos sido transferidos, estábamos muertos en delitos y pecados, vivíamos en pecado. Estábamos bajo la condenación de Adán y hemos sido transferidos ahora al reino de su amado Hijo. ¿Cómo es que vamos a continuar? Nuestra posición ha sido radicalmente transformada. ¿O no sabéis, versículo 3, que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pablo dice, es algo que debemos saber.
Aquí no está hablando del bautismo de agua. Pablo está hablando de nuestra identificación espiritual con Cristo. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es imposible continuar en pecado. Es imposible porque hemos sido espiritualmente transferidos del reino del diablo, Satanás, de nuestra condición adámica y como consecuencia condenación a Cristo Jesús. Es imposible continuar como íbamos. Es absolutamente absurdo llegar a la conclusión de, bueno, ya que soy salvo y estoy seguro en Cristo, voy a vivir como se me da la gana. Porque donde el pecado abunda, dice la Biblia, la gracia abunda más, entonces voy a pecar para que haya más gracia en mi vida. Qué absurda conclusión. Absurda. Es imposible, es lo que está diciendo Pablo. Imposible. Nos dice Pablo que no solamente nos identificó en su muerte, en su sepultura, sino que también en su resurrección. Noten Efesios 2:6, esta epístola que estamos estudiando. Dice, con Él, con Cristo, nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es una realidad espiritual. Estamos en los lugares celestiales. Pero Henry, yo me siento que estoy aquí. Sí, te sientes. Pero eso no tiene nada que ver con sentimientos. Esto tiene que ver con una realidad espiritual. Cuando tú estabas en Adán, ¿te sentías que estabas en Adán? Fíjate que me siento como que estoy en Adán. Ridículo. Estábamos en Adán porque la Biblia nos declara que así entró el pecado en nuestra vida y somos hijos, descendientes de Adán. Venimos con una naturaleza pecaminosa, muertos en delitos y pecados desde el momento de la caída en Génesis 3. Y todo ser humano a partir de ahí nace muerto en delitos y pecados. Fíjense, hijo de Adán, con la consecuencia obvia, condenación eterna. Pero ahora hemos sido transferidos, estamos en Cristo Jesús. Ya nuestra atmósfera, nuestra esfera es otra. Estamos en Cristo Jesús y por lo tanto tenemos vida. Vivimos en nueva vida. Y no es algo subjetivo esto. Es una realidad espiritual. Independientemente de lo que sintamos. A veces somos muy subjetivos, muy dados a pensar que nuestra realidad espiritual tiene que ver con nuestro estado de ánimo en el momento. Nada que ver. Gracias a Dios que mi posición en Cristo no depende de mi estado emocional. Porque si fuera así, estaría entrando y saliendo de Cristo. Sería como ir a comprar la hamburguesa aquí en la esquina, In-N-Out Hamburgers. Y así estaríamos en nuestra condición espiritual, arriba, entrando y saliendo, Es imposible, es absurdo, es ridículo. Por eso es tan importante, hermanos, que conozcamos la verdad de la palabra de Dios, entendamos lo que enseña, apropiémonos de lo que enseña y abracemos y vivamos a la luz de eso, no a la luz de nuestros sentimientos. Yo soy melancólico por naturaleza. Algunos que me conocen se darán cuenta de eso, pero yo soy más como Timoteo que como Pablo. Pablo era muy así, muy blanco y negro, 1, 2, 3, ABC. Yo soy más dado así como Timoteo. Me decaigo a veces, me siento triste por personalidad. Y por lo tanto lucho más con estados de ánimo altos y estados de ánimo bajos. Pero eso no tiene nada que ver con mi posición en Cristo. Gracias a Dios que mi posición en Cristo depende por lo que Él ha hecho a favor mío y estoy en Él. No tiene nada que ver con mis sentimientos. ¿Entendemos eso? Y gracias a Dios que Él conoce a aquellos que le pertenecen. Y Él conoce nuestro estado de ánimo, Él conoce nuestras debilidades. Fue tentado en todo como cada uno de nosotros, con una excepción, sin pecado. Pero nos conoce. Y Él es nuestro sacerdote, sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y gracias a Dios por eso. Él se apiada, reconoce, sabe quiénes somos y cuán débiles somos. Por esta razón Pablo le dice a los creyentes en Colosas, capítulo 3 de Colosenses, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba,
No vivamos con la nariz en el piso. No vivamos pensando en lo que está aquí en la tierra. Somos ciudadanos del cielo, aunque vivimos todavía acá. Por eso Pablo tiene que recordarles a estos hermanos, vivid, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué, Pablo? Dices eso, versículo 3. Porque habéis muerto con Cristo, identificados con Él en su muerte, sepultura. Y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. ¿Ven? Gracias a Dios que hemos sido transferidos. Pero no me siento así, Henry. No importa lo que sientas, debo recalcar eso, porque yo a veces no me siento así. Y a la mañana me levanto y estoy un poco triste, a lo mejor tuve una mala noche, a lo mejor la vesícula me molesta y estoy de mal humor, etcétera, etcétera. Tengo que venir al Señor y decir, Señor, tú me dices acá, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque he muerto y mi vida está escondida con Cristo en ti, oh Padre. Amén. Todo lo que tengo que decir, Señor, eso es verdad, eso es lo que tú dices, voy a vivir a la luz de eso, a pesar de lo que sienta en este momento. ¿Saben qué? La vida cobra un giro distinto cuando andamos por fe y no por vista. ¿Saben? Por eso se nos recuerda que debemos vivir por fe y no por vista, no por sentimientos. La Biblia nunca me llama a sentir la verdad. La Biblia me llama a creer la verdad. Pero a veces identificamos sentir con creer. No se dejen engañar por sus sentimientos, ni permitan que el diablo, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, los engañe o nos engañe. No permitamos eso. Por supuesto es lo que él hace. Ruge y nos amenaza y nos da temor, como que nos va a comer. No nos puede comer, porque estamos en el Señor y el Señor intercede por nosotros. Bueno, somos ciudadanos del cielo. Dios, estamos en su reino. Todos los derechos y privilegios de un hijo de Dios nos pertenecen. Nuestra vida, que es sobrenatural, está ahí en los celestiales. Nuestra ciudadanía está ahí. Nuestros nombres están allí. Estamos en Cristo. Pero al mismo tiempo, tenemos que reconocer que vivimos en esta tierra. Y ahí está la lucha continua, ¿no? Por un lado sabemos que estamos en Cristo, que somos ciudadanos del cielo, pero estamos aquí. Y por lo tanto luchamos. El mismo apóstol Pablo nos habla de esa lucha continua que nosotros experimentamos y con lo cual nos identificamos. Dice el capítulo 7 de Romanos, porque yo sé, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Es como si usted hubiera escrito eso. Como si yo hubiera escrito eso. Porque el querer está presente en mí. ¿No les pasa eso? Yo quiero ser obediente hoy al Señor. Señor, como Pedro, cuenta conmigo. Voy a ser obediente hoy. Viene una tentación, viene una distracción, ¡pah! Nos caemos. Porque el querer está presente en mí, dice Pablo, pero el hacer el bien no. Pues no hago lo que deseo, sino el mal que no quiero, eso hago. Oye, esa lucha es mortificante, ¿no? Pero algo interesante nos dice el versículo 22, porque en el hombre interior, o sea, el hombre que ha sido regenerado, transformado, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo. O sea, el cuerpo todavía está acá. El hombre redimido está con Cristo. El hombre no redimido, o sea, la parte humana no redimida, todavía estamos aquí y vivimos en este cuerpo. Veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo, dice que hace guerra contra la ley de mi mente. Y estamos en eso todos los días. Bueno, esa lucha continua lleva a Pablo a declarar o miserablemente declarar esta afirmación. Miserable de mí, dice el versículo 24. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Aquí estamos. Esa es la tensión. Somos ciudadanos del cielo, pero estamos en esta tierra y mientras estemos en esta tierra vamos a continuamente experimentar esa lucha hasta que finalmente seamos glorificados. Por eso en el versículo 18 del capítulo 8 Pablo puede decir, considero que los sufrimientos de este tiempo presente
no son dignos de ser comparados ¿con qué? Con la gloria que nos ha de ser revelada. La gloria viene, pero no está aquí todavía. Versículo 23. Comencemos con el 22. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino que también nosotros mismos, dice Pablo, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Ese es el hombre que aún no ha sido redimido, nuestro cuerpo. El aspecto de nuestra humanidad que aún no ha sido redimida. Pero en términos de nuestra posición espiritual, estamos en Cristo en los lugares celestiales. Pero estamos todavía aquí. Y está la lucha. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esa es lo que debemos hacer. Ahora, el agente de bendición es algo que Pablo subraya aquí. Es un elemento muy importante de reconocer en el versículo 3. Fuimos bendecidos otra vez, y esta es la clave de entender todo, en Cristo. Esta frase en Cristo. 164 veces Pablo escribe la frase en Cristo o en Él o algo equivalente en sus epístolas. Y noten que nuestras bendiciones espirituales entonces no son independientes, sino que estamos y son dadas a nosotros en Cristo. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual por estar unidos con Cristo. Estamos en Él. Toda bendición espiritual mía es porque estoy en Cristo. Yo no soy independiente de Él. Por eso ya mi vida no es lo que era antes. Tu vida no es lo que era antes. Por eso Pablo podía decir, para mí el vivir hoy es que Cristo y el morir es que ganancia. Cantamos un himno que habla de eso hace unos minutos. Ya no somos lo que éramos y no nos gozamos en lo que éramos. Estamos en Cristo y toda bendición espiritual es en Él. Cuando tú y yo nos convertimos, fuimos colocados espiritualmente en Cristo. Esta es una unión espiritual indisoluble. Desde el momento de nuestra regeneración, estamos en Cristo. Observen el recordatorio que Pablo le hace a los corintios en 1 Corintios 6. Pablo está hablando de aquellos que estaban tentados o habían cometido inmoralidad sexual. Y noten que cómo Pablo se dirige a ese problema, a ese pecado. 1 Corintios 6:15. En lugar de darles una plática de cómo evitar el pecado, les dice lo siguiente. 1 Corintios 6:15. Acuérdense que Corinto era una ciudad extremadamente pagana. Más, habían inventado en esa época un verbo, corintiosinar, vamos a decirlo así, que quería decir vivir totalmente entregado a lascivia y a perversión sexual. A ese extremo. Eran famosos por eso. Y dice el versículo 15, Pablo les dice a estos creyentes, viviendo en ese contexto, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Inmediatamente nos damos cuenta, el cuerpo ya no es mío. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro cuerpo? Ya no me pertenezco. No pertenezco a mí mismo, pertenezco a Cristo. Continúa diciendo el versículo 15, ¿tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Y otra vez contesta, de ningún modo, imposible, no vamos a hacer eso. El versículo 17 nos da la razón, porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. Ya no somos nuestros. Este cuerpo que Dios nos dio pertenece a Él también. Y no podemos hacer con este cuerpo lo que se nos da la gana, se nos da la gana porque pertenece al Señor. Somos de Él. Somos esclavos del Señor. Es imposible actuar como antes lo hacíamos. Nuestra unión con Cristo no es simplemente que estamos de acuerdo con Cristo, sino que es una unión espiritual en la cual la vida de Cristo viene a ser parte de mi vida por el Espíritu Santo. Es la vida eterna de Dios que reside y fluye en el alma de un creyente. Yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Gálatas 2:20. 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo
no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. La vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios. O sea, yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, por el Espíritu Santo que reside en mí, en nuestra vida interior, en nuestra vida que poseemos espiritual, es una vida eterna. Por eso el apóstol Juan le escribe a los creyentes en 1 Juan capítulo 3, versículo 9, un pasaje que conocemos bien. Ninguno que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede estar pecando porque es nacido de Dios. Es lo mismo, la vida de Cristo está en mí. Yo no puedo estar pecando porque ya mi naturaleza no es de vivir en pecado. Soy tentado a pecar. El pecado aún está en mi cuerpo. Soy tentado a seguir las pasiones de la carne. Tentado sí, pero no podemos entregarnos a eso porque ya nuestra vida es distinta. Hemos sido radicalmente transformados. Hemos sido pasados de muerte a vida. La vida de Cristo está en mí. Por tanto, todo lo que es de Cristo es mío. Yo soy suyo. Todos los recursos que pertenecen a Cristo son míos. Su posición es mi posición. Su privilegio es mi privilegio. Su posesión es mi posesión. Todo lo que Cristo tiene es mío ahora. Imagínense, ¿somos ricos o no? Somos espiritualmente supermillonarios. Supermillonarios, porque toda bendición espiritual quiere decir toda bendición espiritual, y eso no se puede ni siquiera describir. Por eso es que Pablo entonces, si esa es la salvación, si esa es nuestra posición en Cristo como iglesia, ¿qué voy a hacer sino expresar mi alabanza a Dios? Y por eso Pablo comienza como comienza. Bendito sea Dios por todo lo que tengo y cómo Él formó a la iglesia. Ahora, en este plan eterno, o el plan eterno de Dios comienza con el versículo 4, con la elección, lo que se nos declara acá como la elección soberana de Dios, dice el versículo 4, noten donde todo comienza. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y aquí estamos ante la gran doctrina de la elección soberana de Dios en la salvación. Es la doctrina que le causa acidez estomacal a muchos creyentes. Y algunos de ustedes, sé por los rumores que escucho, y porque de alguna manera llegó a mis oídos, sin decir nombres, pero sé que algunos de ustedes están luchando con estos, que no se pueden, se les atoró el carozo eso y no pueden deshacerse de él. Piensan que la elección es algo malo, es algo que no se debe hablar, que la predestinación es algo que debemos evitar y dedicarnos a otras cosas. Como dice Carballosa, Evis Carballosa dijo en México en la conferencia sobre la iglesia que tuvimos. Si tú quieres dejar a un lado la doctrina de la elección en la Biblia, tienes que dejar a un lado 3/4 de la Escritura porque se encuentra en todo lugar. Y tiene razón. La elección de Dios, como veremos más en detalle la próxima vez, no vamos a meternos, simplemente les estoy dando un sabor para que queden ahí un poquito a ver qué es lo que sigue. La elección de Dios es una doctrina que la Escritura enseña, y la enseña con claridad. La Biblia enseña la elección. Dice aquí claramente Pablo que Dios nos escogió y lo hizo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. O sea que Dios no nos escogió porque vio en mí cierta reacción, cierta conducta, ciertas virtudes que lo atrajeron a mí, sino que lo hizo antes de que tú y yo existiéramos. Como dijo Spurgeon, Dios definitivamente me tuvo que escoger antes de la fundación del mundo o nunca me hubiera escogido una vez que yo estoy aquí. ¿Por qué dice eso? Porque sabemos lo que somos, sabemos cómo somos. Ninguno de nosotros tendríamos la osadía de abrir nuestro corazón y poner todas las tentaciones y pecados y actitudes
que vienen a nuestra alma y nuestro corazón, aún como cristianos, y desplegarlas en público. ¿Por qué? Porque sabemos lo que somos. Sabemos lo que somos. Pecadores salvados, pero pecadores totalmente depravados, usando un término teológico. Sabemos lo que somos. O sea, si Dios nos escogió, tuvo que haber sido antes de la fundación del mundo. Tiene que haber sido así. O nunca nos hubiera escogido después. Porque ¿qué hay de bueno en nosotros? ¿Qué virtudes tenemos? ¿Qué virtudes tienes tú para que digas, Dios, al fin y al cabo, Dios se fijó en eso? Y tengo ahí algo de qué gloriarme. Yo podría decir, bueno, yo soy hijo de pastor. Entonces Dios me escogió porque tengo una extracción de pastor. Mi abuelo era predicador, mi padre pastor, toda la vida, la familia, todo el mundo éramos cristianos. Nací en un hogar cristiano, me crié en una iglesia desde niño. Yo nunca supe lo que era vivir en un contexto que no era la iglesia evangélica. ¿Saben eso? En contraste a muchos de ustedes que no se han criado en otros ambientes. Y no estoy diciendo que el mío es mejor, pero yo podría, si fuera humanamente hablando, diciendo, bueno, Dios vio todas esas cositas y bueno, este Henry creo que lo voy a escoger porque al fin y al cabo tiene cierta ahí, ¿no? Para que lo pueda usar. Nada que ver. El apóstol Pablo tenía mucho para que Dios lo pueda usar, ¿no? Y sin embargo, perseguidor de la iglesia, pecador de pecadores, odiaba a Cristo, odiaba a la iglesia, quería destruir la iglesia y sin embargo, Dios lo escoge. ¿Por virtudes propias de él? Todo lo contrario. A pesar de lo que él era, se convierte de Saulo a Pablo. Del número 1 perseguidor de la iglesia al misionero número 1 que la iglesia jamás ha visto en la historia de la redención. Bueno, voy a decir, termino con esta quote porque queremos levantar una ofrenda y tener alguna conclusión especial en este servicio hoy. La Biblia en ningún lado trata de explicar la elección, simplemente la afirma. Y el problema es que la gente no puede reconciliar en su mente lo siguiente. Y ahí reside el problema. ¿Cómo es posible que Dios escoja a algunos y pase por alto a otros? Que es justamente lo que enseña la elección eterna, la elección de Dios. Eso es injusto. Eso es injusto. Y normalmente, humanamente, reaccionamos así. Suena a injusticia. Y es justamente lo que Pablo está lidiando allá en el capítulo 9 de Romanos. No voy a entrar de lleno ahí, pero quiero simplemente referirlos a eso. Capítulo 9 de Romanos, la reacción de la gente o del que argumenta es la siguiente. Estamos en Romanos 9, fíjense. Pablo acaba de hablar de Jacob y Esaú. Y dice en el versículo 13, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Hay distinción, ¿no? Hay selección. ¿Qué pues diremos entonces, dice Pablo? ¿Que hay injusticia con Dios? ¿Ve? Inmediatamente el ser humano, cuando hablas de selección o elección, dice, no, eso es injusto. Y Pablo se adelanta al que piensa así. Dice, ¿que hay injusticia con Dios? Y Pablo contesta, de ningún modo. Porque dice a Moisés, tendré misericordia del que tenga misericordia y tendré compasión del que tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¡Wow! ¿Hay algo difícil de entender con lo declarado? Eso es claro como el agua transparente, el agua, no el agua que sucia. Claro, eso es lo que dice. El problema no es con lo que dice, el problema es que la mente humana no puede reconciliar. ¿Cómo es posible eso? Entonces quiere decir que Dios es injusto y ese es el argumento. Y Dios dice, no tiene nada que ver con justicia, tiene que ver con misericordia. ¿Quiere justicia? Atente a las consecuencias. El alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte, no solamente muerte física, sino muerte eterna, separación eterna de Dios. ¿Quiere justicia? Lo único que mereces tú y yo
es muerte eterna. Así que es por misericordia. Ahora, por otro lado, claramente nos enseña la Escritura que el Señor ofrece salvación y que Él vino a morir en esa cruz para pagar por pecadores como nosotros. Y que si alguien quiere venir al Señor y aceptarle como Salvador y recibirle como Salvador, tiene vida eterna. ¿Cree en el Señor Jesucristo? Claramente dice la Escritura, ¿y qué? Será salvo. Esa es tu respuesta. Todo ser humano es responsable delante de Dios. Pero Dios es soberano y va a hacer lo que va a hacer según su soberanía, según el beneplácito de su voluntad, y tiene que ver con Él. Y aunque no entendamos todo lo que implica la elección divina, entendemos esto, que la elección divina es algo que la palabra de Dios enseña y la responsabilidad humana es algo que la palabra de Dios también enseña y son verdades paralelas, van juntas. Y de eso estaremos hablando más el próximo domingo. Si alguno quiere venir en pos de mí, más, el Señor Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, venga, venga. Porque de tal manera amó Dios al mundo, de pecadores como nosotros, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Tú quieres tener vida eterna? Ven a Cristo Jesús. Simplemente di, Señor, no entiendo mucho lo que dijo este Tolopilo, pero entiendo eso, que yo quiero ser salvo. Que Cristo, tu Hijo, murió en la cruz del Calvario por un pecador como yo y vengo a ti, Señor, pidiendo que me perdones, me limpies y creo en Cristo. Si tú haces eso, si tú tienes esa actitud para con Él, la promesa es que tienes vida eterna. Puedes venir al Señor hoy, en este momento, y decir, Señor, hay muchas cosas que no entiendo. Y obviamente Tolopilo está hablando de cosas que no entiendo. Pero entiendo esto, que Cristo murió en la cruz para pecadores, en lugar de pecadores como yo. Creo en ese sacrificio, creo en ese evangelio. Sálvame, Señor. El que a mí viene, dice Jesús, jamás lo echaré fuera. Tú eres responsable. ¿Qué vas a hacer con el evangelio? ¿Qué vas a hacer con lo que entiendes? No con lo que no entiendes. No te preocupes de eso. ¿Qué vas a hacer con lo que entiendes? ¿Qué es esto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad de abrir tu palabra. Y Señor, ver que tu iglesia no es el resultado del azar. Los santos que redimiste no es el resultado de decisiones personales, sino que es el resultado de un plan soberano y eterno. Antes de que el mundo fuese formado, tú habías establecido ya el diseño de tu iglesia, los tuyos. Gracias, Señor, porque nos escogiste en Cristo antes de la fundación del mundo. Y gracias porque todo redimido es porque ha sido escogido. Sin embargo, tú nos das la responsabilidad como seres humanos delante de ti. Somos responsables por nuestro pecado, por ser descendientes de Adán, y somos responsables delante de ti por lo que hagamos en nuestra vida. Padre, te pedimos que tú des luz y entendimiento a alguna persona que aún no entiende el Evangelio de Jesucristo. Señor, concede arrepentimiento y fe a algún individuo que todavía tú estás llamando, aún en medio nuestro. Gracias te damos, Señor, por tu palabra abierta, por tu palabra explicada, y gracias te damos por la claridad de la misma. Señor, pedimos que nos bendigas, nos lleves con paz y bendición y alabanza en nuestros corazones a nuestros hogares. Gracias, Señor, porque la salvación es tuya. Y porque es tuya, es perfecta y es segura. En el nombre de Jesús. Amén.